Vamos a ver hoy el caso mini gestión, que viene a ser tal vez el de resolución más complicada. Vamos a verlo durante dos teóricos. Este caso, a diferencia de todos los anteriores, es distinto en cuanto al modo de elaboración. Es decir, la cátedra ya les va a entregar a ustedes un libro de Excel que en parte ya está hecho, y ustedes tienen que hacer lo que falta para que funcione. O sea, en la web de la cátedra tienen dentro del material van a poder descargar un libro que está incompleto y ustedes van a tener que agregar lo que les falte. Vamos a ver primero el enunciado. Mini gestión. Mediante un trabajo conjunto entre la cátedra y cada alumno, se generará un producto informático confeccionado sobre planilla electrónica, para ser aplicado al proceso administrativo de pequeñas empresas comerciales. Dicho producto deberá contemplar una serie de prestaciones, solucionando las siguientes cuestiones administrativas básicas de las entidades que lo utilicen. Algún día va a venir algo así, les va a dar clase directamente. Pero bueno, por ahora solamente podemos hacer que nos lean. Con este material que ustedes van a elaborar, entonces se va a poder resolver el proceso administrativo de alguna empresa pequeña, comercial. En cuanto a diferentes aspectos comerciales, a diferentes aspectos administrativos, digo, que los vamos a detallar aquí. Esto lo vamos a ver en tecnología, y posteriormente vamos a ver otro mini gestión, el mini gestión 2, en gestión informatizada, donde lo vamos a ver todavía más extenso, más completo. Aquí en esta materia vemos lo básico. ¿Qué realizaría el mini gestión básico? A ver. Registración de comprobantes emitidos en relación a compras, ventas, devoluciones, pagos y cobranzas. O sea, las operaciones esenciales de cualquier empresa: comprar, vender, pagar lo que compraron, cobrar lo que vendieron, y eventualmente las devoluciones. Van a registrar esas transacciones esenciales. Padrón de clientes y proveedores, con sus datos principales y segmentación en tipos. Van a tener que tener una lista, una agenda de clientes y de proveedores con todos los datos comerciales, los datos fiscales. Control de cuentas corrientes de clientes y proveedores. Determinación de saldos en fechas a elección. De los clientes y también de los proveedores vamos a controlar las cuentas corrientes, y vamos a poder sacar, aparte del detalle de la cuenta corriente, vamos a poder sacar el saldo a cualquier fecha. ¿Vieron cómo hacíamos en mini contabilidad? Que sacamos el saldo a cualquier fecha. Bueno, acá también vamos a tratar de hacer lo mismo. Detalle de movimientos de clientes y proveedores, desde y hasta cualquier fecha. O sea, una especie de mayor de los movimientos de cada cliente o de cada proveedor entre cualquier fecha. Registración de los datos correspondientes al impuesto al valor agregado, con posibilidad de emisión de planillas de IVA compras e IVA ventas. De todo eso va a salir también la información que sirve para liquidar el IVA.
Padrón de artículos comercializados, clasificables en grupos, con precio de lista y tasa de IVA individual. Así como tienen los padrones de clientes, o sea, de los terceros con los cuales la empresa interactúa, también tendrán que tener una nómina de los artículos con los cuales la empresa trabaja, los bienes de cambio, digamos, con los precios de lista y la tasa de IVA que corresponde a cada artículo. Realización de ventas empleando precios de lista o precios especiales. Cálculo de bonificaciones. Bueno. Determinación de existencia de artículos, física y valorizada, en fechas a elección. O sea que van a poder sacar la existencia de cada uno de los productos que la empresa comercializa en cualquier fecha, o incluso entre fecha y fecha, el movimiento neto. Detalle de movimientos de artículos, en cantidades y montos, desde y hasta cualquier fecha. Posibilidad de generar análisis estadísticos, de cuentas y barra o artículos por tipos de comprobantes, periodos, grupos, clases, etc. Parametrización de las operaciones a registrar, permitiendo a la empresa definir las características de los comprobantes que empleará en cada caso. Para que esto sea lo más abierto posible, vamos a permitir que se puedan definir cómo se comporta cada comprobante. Una factura, un nota de débito, un recibo, cómo se comporta, qué es cada comprobante y cómo se comporta, de manera tal que podamos agregar, ya lo vamos a ver cómo, todos los comprobantes que querramos con su comportamiento comercial y tributario también, incluso su efecto sobre la existencia de artículos. Entonces vamos a poder definir los comprobantes que la empresa utiliza. La cátedra provee el libro MG1 XLSM, aportando su parte del trabajo. Será necesario adicionar, completar o hacer funcionar los elementos faltantes. Bueno, esto está en el Word del Office 2016, en la versión que salió hace poquitos días. Vamos a ver. Voy a abrir yo acá el que tengo hecho. Del cual ustedes van a recibir una parte. Bien, vamos a identificar primeramente que tenemos 6 hojas. Esta que es la principal, que se llama registración, donde aquí van a elegir, desde acá se registran todas las operaciones de todos los comprobantes que ustedes pueden hacer. Lo primero que eligen es el comprobante. Acá están codificados los comprobantes. Esto viene de una tablita que tenemos con los comprobantes posibles. Esto se llama ID CPR, ID del comprobante. En computación siempre se pone el prefijo ID, o ID quiere decir código, identificador. Bueno, entonces los comprobantes, como lo tenemos en una tabla por acá, tienen su ID y tienen su nombre y otras cosas más. Entonces, cuando vamos a realizar una registración de una operación nueva, elegimos primero el comprobante y en función del comprobante pueden o no utilizar determinadas partes de esta hoja. Por ejemplo, si eligen otro tipo de comprobante, hay algunas zonas que no quedan disponibles para escribir y otras que sí. Las zonas que están para que puedan escribir son las zonas de este color.
Las que están con color celeste no hay que escribir ahí porque tienen fórmulas. Son celdas que están protegidas, por supuesto. En el que ustedes van a recibir están protegidas pero sin contraseña. O sea que desprotegiéndola, es más, no tienen fórmula los que van a recibir ustedes. O sea que necesariamente en todas las zonas que haya color celeste van a tener que colocarle fórmula. Este es el color en los libros, donde se identifica las celdas donde, según lo que estén haciendo, se puede escribir o no. Este color que está acá es de celdas en las que a veces se puede escribir y a veces no se puede escribir, o no se debe escribir. En realidad son celdas de este color, un verde clarito, pero con ese color se le avisa al usuario de que no escriba ahí. Es distinto que estas celdas donde están incluso protegidas, la celeste. En la celeste no se puede escribir. En estas sí, pero no se debe escribir porque por el tipo de operación que están haciendo no hace falta escribir acá. Y después están las celdas de este color, como esta o esta, que son más bien etiquetas. Obviamente no hay ni siquiera fórmulas ahí. Por lógica no hay que escribir. Bien. A ver, vamos a hacer, esto es acá tenemos las tablas con los ID de los comprobantes. Tenemos definidos estos comprobantes con algunos parámetros. Podremos definir más comprobantes, todos los que quieran. Esto está pensado para que se adapte a distintos comercios. Tengan en cuenta una cosa, esto ustedes lo van a hacer, lo van a llevar hecho o más o menos hecho a los prácticos. En los prácticos lo van a repasar un poco, puede que en el práctico le agreguen alguna cosa que no esté en el enunciado y lo tengan que hacer. Pero también puede que en los parciales o en los finales tengan que llevar cada uno con su libro de mini gestión. Y en el examen se le pida alguna consigna extra para que hagan ustedes sobre el libro que ustedes tienen. A veces se hace así, a veces no. Pero, por las dudas, para el parcial tengan cada uno su mini gestión, no solamente bien hecho, sino bien conocido como es. Porque por ahí hecho uno puede conseguir el de un compañero. Pero bueno, mejor que cada uno tenga el suyo porque lo conoce bien. Y lo practicó. O sea, aquí vamos a hacer todas las registraciones extra contables. Con mini contabilidad hacíamos registraciones por la partida doble. Esto no es partida doble. Esto es lo que rodea a la contabilidad en una empresa. Todo lo administrativo. Después la partida doble lo que hace es, la partida doble es integral y tiene otro régimen u otro método y otra lógica que nosotros conocemos bien. Bueno, todo esto está por fuera de la contabilidad, son todos los registros, digamos, más simples que hacen a la administración de la empresa. Los inventarios, las cuentas corrientes, el IVA, las estadísticas. Todo eso está acá, extra contable. Después cada una de estas cosas podría tener un asiento en la contabilidad. Cada una de estas transacciones. Bueno, ese es otro tema de los cuales ya vamos a hablar en otra materia. Vamos a hacer, para ubicarnos un poquito más en cómo es esto, bueno, vamos a hacer una factura de venta. Aquí colocamos la fecha. Acá tenemos el ID de la cuenta. La cuenta del cliente o del proveedor. Acá tenemos esta hoja donde están las cuentas. Acá está el ID, el nombre, domicilio, localidad y demás datos.
condición de IVA, la quit, el tipo de cuenta. Estos son los clientes, hasta acá son clientes. Y estos son proveedores. Entonces acá tenemos el tipo de cliente, productor, revendedor. Porque esta es una empresa que comercial, el ejemplo por lo menos, está hecho con los datos que ustedes van a recibir cargados, es para una empresa que comercializa agroquímicos. Una empresa comercial, pero que sus productos son insumos agrícolas. Entonces, los clientes pueden ser productores, gente que tiene campo, digamos, o pueden ser revendedores, o sea, que le compran los artículos para venderlos. Y bueno, acá tenemos proveedores de bienes de cambio o proveedores de otras cosas, de otros bienes o servicios. Y este es un código, esto no lo vamos a usar, este es el código de la cuenta contable que intervendría en las operaciones. Esto lo dejamos acá, está reservado esto, pero lo dejamos porque para algún uso futuro nos puede hacer falta. Es un código contable que coincide con los códigos de mini contabilidad para clientes o para proveedores. La condición de IVA de cada uno, responsable inscripto, monotributista, exento, consumidor final. Entonces tenemos algunos clientes que son responsables inscriptos, tenemos algunos proveedores que son responsables inscriptos, tenemos algún cliente monotributista, un cliente exento, un par de proveedores monotributistas y tenemos una cuenta consumidor final que es genérica, que no tiene nombre, le ponemos categoría de consumidor final. Aunque, o sea, cuando hagamos los comprobantes a un consumidor final, lo vamos a hacer con la cuenta 101, excepto que ¿qué? Cuando sean operaciones por más de... ¿Cuándo hay que nominar los consumidores finales en los comprobantes? Cuando son operaciones de más de 1.000 pesos, tenemos que indicar el nombre. No podemos, o sea, si ustedes van a una ferretería y compran algo por 200 pesos, le pueden hacer un comprobante que dice consumidor final. Ahora, si van a comprar algo por 1.500 pesos, el comprobante no puede decir consumidor final, tiene que decir el nombre de ustedes, por más que sean consumidores finales. ¿Está? Bueno, entonces a todos los consumidores finales genéricos vamos a usar esta cuenta. Más o menos lo mismo que esto, los datos están todos. Lo va a contener el libro que ustedes bajen, sí. No va a tener fórmulas, ni va a tener macros. Los formatos condicionales los tiene. Los formatos condicionales y los formatos de celda y todo lo demás lo tiene. Las validaciones también las tiene. Por ejemplo, esta es una validación. No las tiene las validaciones. Esta validación sí la tiene porque es muy simple, pero esta no. O sea, y para poder arrancar, ¿por dónde empezaríamos? ¿Haciendo las validaciones? A ver, vamos a ver el que descarguen de la web. Lo estoy abriendo. Es este. Tiene las mismas hojas. Aquí está la tabla cuenta, lo único que acá no tiene fórmula, por lo tanto no pueden sacar el saldo. Aquí está registración y bueno, todo está igual, pero por ejemplo las validaciones no están. Tal vez puede estar la validación esta, sí, porque es muy simple, es una lista nada más. Pero no están las fórmulas ni las macros. Acá están los botones de las macros, pero no andan, porque no tiene nada. ¿Por dónde empiezan? Bueno, primero véanlo de qué se trata y después
se van a ubicar, o yo les voy a decir por dónde empiezan, pero no les voy a explicar por dónde les sugiero que empiecen si todavía no les expliqué de qué se trata. Bueno, voy a cerrar este. Vamos a seguir con el que está funcionando. Elegimos factura de venta, fecha, cuenta. Vamos a elegir un cliente, por ejemplo este. Ahí nos aparece entonces ya dentro de esta celda celeste el nombre, el domicilio, la localidad, la condición IVA y la quit de ese cliente. Nos dice que ya el mismo software nos tiene que indicar la clase de comprobante, A, B, C, X, lo que sea, el punto de venta y el número que corresponde. ¿De dónde lo saca eso? Bueno, de acá. Porque acá hay distintos tipos de comprobantes, ¿no? Distintos comprobantes. Acá hay algunos comprobantes que tienen algunos datos, otros que no tienen. Por ejemplo, la factura de venta, nosotros tenemos, o esta empresa tiene un solo punto de venta. El punto de venta 1. Si hubiera varios puntos de venta, tendrían que hacer varios ID de comprobante. Factura de venta del punto 1, factura de venta del punto 2. Entonces tendrían distinto ID. Puntos de venta ustedes saben lo que son puntos de venta, desde el punto de vista tributario. Son digamos, recintos o lugares donde se emite el comprobante, que no necesariamente el lugar donde se vende. Entonces, acá para este ID de comprobante, usamos el punto de venta 1. Acá nos figura el número del próximo comprobante, el 29 va a ser el próximo. O sea que cuando nosotros hagamos el comprobante 29, lo grabemos y pasemos al siguiente comprobante o a la siguiente factura de venta, ya nos tiene que aparecer acá número 30. Para los números, lo que pasa es que hay comprobantes, saben ustedes que los comprobantes clase A y clase B tienen distinta numeración. Entonces, según sea el comprador, si acá le hiciéramos una factura, por ejemplo, al 115, Vivero Garden, que es un responsable monotributo, los monotributistas, cuando le vendemos, hay que hacerle un comprobante tipo o clase B. Por lo tanto, la numeración no va a ser 29, va a ser la que está acá. ¿Estamos? Entonces va llevando, para cada clase de comprobante, va llevando numeraciones para los A y para los B. Saben ustedes que la numeración de los A y los B van por líneas, por canales separados. Aquí hay un par de columnas que identifican para transacciones y para detalles, que son estas dos hojas que están acá, cómo se debe comportar la macro grabar, cómo se graba. Transacciones y detalles son dos hojas que tienen acá, donde se graba esta parte y esta parte del comprobante. Esto va en transacciones y esto va en detalle, y va identificado acá una letra que el software tiene en cuenta para ver cómo graba. Bien, elegimos entonces el ID del comprobante, el ID de la cuenta. Vamos a elegir ahora el ID o los ID de los artículos que están incluidos en esta factura de venta. Aquí tenemos los artículos. En realidad los artículos empiezan acá. El ID, el código de estos agroquímicos. El grupo
Si son semillas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes. El precio de lista que tienen los artículos, la tasa de IVA que se cobra por cada uno de los artículos, los que son fertilizantes, en Argentina tiene una tasa de IVA reducida, la mitad. Esta es la cantidad vendida desde menos infinito hasta hoy. Y esta es la venta en dinero, que se ha hecho desde menos infinito hasta hoy. Estos no son artículos, pero están acá porque en definitiva son conceptos que pueden intervenir o que pueden estar dentro del cuerpo de los comprobantes que emitan. Un interés, por ejemplo, o un flete, o un descuento, ya lo vamos a ver, pero son partidas que pueden ir dentro de los renglones de los comprobantes. Bueno, entonces vamos a vender vamos a vender 10 bolsas, BS y bolsas de soja, la 5520. Todo código, las semillas tienen un código siempre. En el caso de la soja, las que empiezan con 5 o con 6 son soja de primera. Y las que empiezan con 4, por ejemplo, no sé si acá tenemos, sí, tenemos la soja, esta, la 4725, es soja de segunda. Precio, si no ponemos nada, toma en cuenta este precio, el precio de lista. Ahora, si ponemos por cualquier razón a este cliente le queremos poner 98, va a tomar 98. Si no le ponemos nada, toma el de lista. Vamos a ponerle 98. Y vamos a poner otro artículo más. Urea, que es un fertilizante. Vamos a poner 20. Y vamos a dejarle el precio de lista de 3,50. Bien. Entonces, cantidad por precio que estemos usando, más el IVA que corresponda a ese artículo, nos va a dar el monto. Después aquí nos sale en esta zona algo que cuando uno después emite un comprobante, generalmente esto va abajo, va en el pie, pero por una cuestión de mejor visualización lo dejamos acá arriba. El total grabado por IVA, es decir, 10 por 98 más 20 por 350. 10 artículos a 98 más 20 artículos a 350. Eso es el grabado. Sobre eso se calcula el IVA. No hay igual alícuota según cuál artículo. Pero el IVA total, o sea, el 21% de 980 más el 10,5% de 70, 20 por 350, da 213,15. Pongámosle 3 pesos a este, toma 3 pesos. Está hecho así. Puede que ustedes, a lo mejor en el práctico, les dicen, bueno, pónganle alguna limitación a esto, o sea, como ejercicio extra. O sea, el que está estándar es así. Ustedes tienen que hacerle estándar. Pero por ahí como ejercitación les pueden dar alguna indicación. Pongan un límite de que el precio que el operador ingresa no puede ser menos de determinado porcentaje del precio de lista. O bien, no puede ser menos de un porcentaje que cada cliente puede tener un distinto porcentaje de rebaja posible en manos del operador que usa este. Por ejemplo, este puede tener hasta un 5, este hasta un 10, este 0, este 0. Le pueden poner límite acá. Bueno,
Esas son todas consignas adicionales que se pueden hacer después en un examen o en un práctico para particularizar esto a algún caso determinado. Lo que hacemos acá es la resolución estándar, que sería la más abarcativa de todas, porque cuando uno empieza a especializar el producto, a lo mejor lo adapta, pero lo adapta a un caso particular y después no le sirve para otro. Entonces acá lo vamos a hacer de la forma más general posible. Bien, entonces, grabado más el IVA, no hay nada exento, ya vamos a ver cuándo es exento. Acá ingresan lo que acá era el 112 que habíamos puesto recién, lo que Agronorte SRL nos paga en ese momento. A lo mejor viene y nos paga 1.000 pesos. Por lo tanto, en cuenta corriente le queda el resto. Vamos a tener que hacer un débito en la cuenta corriente de Agronorte por 252,10. Le vamos a hacer, aparte de estos cambios de precio que pusimos acá, le vamos a hacer, para quedar bien con él, le vamos a decir que hacemos una bonificación del 10%. Eso hace que cambie todo. Y acá le podemos poner algún comentario, alguna observación. Por ejemplo, entregar en, no sé, en San Pancho, porque tiene un depósito en San Pancho. Estos son comentarios. Bueno, acá podríamos agregar más artículos, pero bueno, ese es el comprobante que queremos hacer, de venta. Vamos a grabarlo. Grabarlo quiere decir registrarlo. ¿Dónde se registrará? Bueno, en esta tablita que vimos acá, va a cambiar el número. Acá va a cambiar el saldo de la cuenta corriente, porque nos va a pasar a deber, Agronorte nos va a pasar a deber 126 pesos, porque le hicimos un descuento, 126 pesos más estos dos artículos que estamos facturando van a disminuir su existencia. ¿Y qué más? Bueno, antes de grabar, acá tenemos un par de hojas, transacciones. En la hoja transacciones es una especie de, es una tabla. Todo esto está hecho en forma de tabla. Incluso en el que ustedes reciben está hecho como ya está las tablas están armadas. Tablas, tabla donde las fórmulas tienen que ir como referencia de estructura. Bien, esta tabla de transacciones tiene una fila por cada comprobante, por cada registración, mejor dicho, que hacen. Es decir, cuando nosotros grabemos esto que estamos haciendo, se va a agregar una fila más. ¿Dónde qué figura? Bueno, hay un ID de transacción. O sea, es como un número correlativo creciente que identifica a la fila, que identifica la transacción. Va de uno en uno creciente. No necesariamente es consecutivo. En principio sí, va creciendo de uno en uno. Pero por ahí si uno elimina alguna fila, va a ver que le va a quedar salteado. Creo que por ahí hay alguna eliminada. No me acuerdo el número, pero hay una que falta, que yo la eliminé.
O sea que esto va de uno en uno en la medida que no hayan eliminado otro. Bien, entonces, acá va el ID. Siempre en informática, ya cuando se trabaja con algún tipo de estructura de datos, se colocan los ID o los códigos. En definitiva, en mini contabilidad también lo hicimos, porque en mini contabilidad teníamos dos grandes tablas, una que era la de balance y cuál era el ID ahí. El ID del plan de cuenta, ¿cuál era? El código. El ID o código es un valor generalmente numérico, no repetitivo y único por cada registro, por cada fila. Y en los asientos, cada asiento tenía un ID que era el número de asiento. Ahora, no había un ID por cada movimiento. ¿Se acuerdan de mini contabilidad? Teníamos, cada asiento tiene un ID que es el número. Ahora, no había un ID de movimiento, un número que estuviera acá en cada fila. En asientos no había. En balance sí. Bueno, tenemos el ID de la transacción, el ID del comprobante que intervino, la fecha de la operación, la clase del comprobante emitido, A, C, X, B, el punto de venta si lo hay, el número del comprobante, las observaciones, el ID de la cuenta del cliente o proveedor con el cual hicimos la operación, el monto grabado, el monto exento, cuando lo hubo, el IVA, el total, que esto es una cuenta, por eso está en celeste, es una cuenta sobre las otras columnas, el debe y el haber. Esto es para la cuenta corriente. ¿Por qué el haber está en celeste y el debe en verde? Bueno, porque cuando grabemos se va a grabar el debe. Se va a grabar el debe, en este caso, ¿con qué? Con este monto, porque sirve para sacar la cuenta corriente. El haber, ¿por qué no se graba el haber? Porque el haber respecto al debe, ¿cómo le diferenciamos en mini contabilidad? En la parte del balance. Con un formato. Y entonces acá habrá una fórmula que dirá que el haber es igual que el debe, nada más que a veces se muestra, cuando es positivo o negativo, se muestra en un lado o en otro. Por eso acá uno está en verde y el otro está en celeste, porque la macro va a grabar donde hay verde. Las macro obviamente no van a grabar donde hay celeste, porque estarían pisando una fórmula. Bueno, y hay otra hoja que se llama detalle. El detalle no hace nada más ni nada menos que ir almacenando esto, lo que estamos escribiendo acá, lo que estamos cargando acá. El detalle, entonces no hay un ID de detalle, pero sí hay un ID de transacción, es decir, por eso está repetido. Por ejemplo, acá en la transacción 82, a ver cuál era. Transacción 82, una nota de crédito por una compra. Probablemente hayamos devuelto algo que tenía esta idea de artículo. Bueno, entonces, ID de transacción, la fecha, el ID de artículo, la cantidad que se vende, compra o devuelve, el precio neto y el monto, que esta es una operación, multiplicando esto por esto. Entonces, en la hoja de detalle se graba lo que sale más bien de esta parte, y la hoja de transacciones sale más bien de acá. Vamos a grabar
Listo. A ver, empecemos por esta. El próximo número de comprobante A va a ser el 30 para este tipo de comprobante. Aquí nos habrá grabado el monto que correspondía en la cuenta. Aquí también la existencia. Acá habrá creado la registración, la transacción 86, factura de venta, esta fecha, esta clase de comprobante, punto de venta, número, bueno, grabado, el IVA, en el debe, porque estamos vendiéndole a un cliente que nos está debiendo. Ahora, ese monto queda como saldo deudor. Y aquí en detalle, transacción ID de transacción 86, o sea la que corresponde con esto. Esta es la fecha. Estos dos artículos, negativo, ¿por qué? Porque estuvimos haciendo una venta. Entonces sale, le ponemos en negativo. Sale de la existencia. Porque en definitiva, la existencia que se calcula acá es una operación sobre ¿qué? Sobre esto. ¿Recuerdan en mini contabilidad? Los saldos de las cuentas eran suma de los movimientos en los asientos, de los importes. Bueno, acá también los saldos de los, mejor dicho, las existencias de los artículos son sumar sí conjunto, digamos, sobre las cantidades que figuran en la hoja de detalle. Así como, pues acá tienen monto, ¿no? Acá tienen el monto. Este es el precio. El precio que figura acá es el neto de bonificación. O sea, el precio real, este. Es el precio de venta menos la bonificación. Acá figura entonces, esta columna monto es cantidad por precio. ¿Para qué sirve el monto? Para varias cosas. Entre ellas, ¿para qué? Para que en la hoja cuentas calcule el saldo, tomándolo no de acá. El saldo lo toma de acá, perdón. El saldo lo toma de acá, de las transacciones, no de acá. ¿Por qué lo toma de acá al saldo de la cuenta y no lo toma de acá? Por una razón muy simple. Cuando este cliente, supongamos que viene y nos paga, vamos a emitirle un recibo por cobranza, REC, recibo por cobro. Nos toca hacer ahora el número 8. Todavía, primero tenemos que tener cuál es el cliente. Ahí está. Bien, nos dice número 8. Cuando es un recibo, es una operación meramente financiera, es decir, no hay artículos. Viene y nos paga. Nos paga 2.000 pesos. Por el comprobante que nos está debiendo y por los otros que nos debía de antes. Ahora, acá no hay detalle. Por eso queda con este color. Como no hay detalle, la macro que graba no va a grabar nada acá en detalle. Porque acá en detalle se graba, en esta hoja, cuando hay movimiento de mercadería. No cuando hay un movimiento financiero como el caso de una cobranza. Entonces, si nosotros ahora grabamos este recibo, no se va a grabar en detalle. Se va a grabar, sí, en transacciones.
como un recibo. Por lo tanto, la cuenta corriente, el saldo de la cuenta de nuestros clientes, van a salir de transacciones, nunca de detalle. Porque en detalle están solamente los movimientos de mercadería. Vean que en clase de comprobante puso X. ¿Saben cuáles son los comprobantes X? Los comprobantes X son aquellos que no tienen significación respecto al impuesto al valor agregado, ¿no? Un recibo no tiene ningún efecto sobre el IVA, en principio. El IVA se calcula sobre los comprobantes que reflejan la transacción en sí misma, no el pago. Entonces, estos comprobantes, un REC, será X. ¿Cómo sabemos que es X? Dirán ustedes. ¿Cómo sabemos que acá tienen que poner? ¿Cómo haremos la fórmula para que acá figure X? Y bueno, porque no hay punto de venta. Es un comprobante propio. ¿Cómo sabemos si es un comprobante propio o un comprobante de tercero? En esta tabla van a ver los comprobantes propios, o sea, los que la empresa emite, y van a ver comprobantes que la empresa recibe. Por ejemplo, una factura de venta es un comprobante que la empresa emite. Un recibo por cobro es un comprobante que la empresa emite. Nosotros vendemos, nosotros emitimos la factura. Nosotros cobramos, nosotros emitimos el recibo. Ahora, si nosotros compramos, nosotros no vamos a emitir la factura. ¿La emite quién? El que nos vende. Si nosotros pagamos, ¿quién nos hace el recibo? El que nos cobra, o sea, el que nos vendió. Entonces, esos comprobantes emitidos por terceros no tienen número aquí. No tenemos cómo nosotros llevarle el número a los otros. Es más, si los otros son muchos, cada uno tendrá su número. Nosotros podemos llevar los números de los comprobantes nuestros. Por eso, para diferenciar si es un comprobante emitido por la empresa que está manejando este software, que está llevando su administración con este software, o bien es un comprobante emitido por un tercero, se diferencia por esta columna, porque los comprobantes emitidos por terceros no le vamos a llevar una numeración. ¿Y cómo diferenciamos si es un comprobante que refleja la transacción en sí misma o es un comprobante financiero? El punto de venta se debe identificar cuando es un comprobante que genera IVA, digamos. Vieron que los comprobantes, si ustedes reciben una factura, tienen un número que se compone de 12 dígitos. Tienen 4 dígitos, un guión y 8 dígitos. Agarren cualquier comprobante que compren ustedes en cualquier negocio, sea una factura o un ticket factura. No un ticket es otra cosa. Si van a una fotocopiadora o a un kiosco, le van a dar un ticket. Ticket es otra cuestión. Pero están las facturas, los comprobantes de factura que tienen determinado tamaño. Saben que el tamaño mínimo, no sé si lo saben, pero bueno, sepanlo, las facturas, los comprobantes, en general, factura, nota de débito, nota de crédito, tienen que tener un tamaño mínimo de 15 por 20. Salvo que sea lo que se llama ticket factura, que es una especie de ticket un poquito más ancho, que van a ver en el encabezado que dice ticket factura. El ticket factura es como una factura, digamos, pero las medidas mínimas son distintas. Generalmente las empresas que tienen una descripción más larga
en sus artículos usan la factura de 15 por 20 o más grande también. Las empresas que tienen una descripción muy simple usan ese rollo, que es para un ticket factura que tiene más o menos este ancho, así unos 7 centímetros creo que tiene. Y el ticket es otra cosa, el ticket es todavía más finito. El ticket es el que le dan en el kiosco o en una fotocopiadora, o en el cine o en algún lugar que son determinados rubros de negocios que están autorizados a emitir tickets. Pero son esos negocios que venden a minoristas fundamentalmente y pequeños montos. Los demás comercios están obligados a emitir ticket factura, que es el ticket, el rollo ancho, o lo que más se usa, factura, tamaño más grande. Bueno, los tickets factura y las facturas, digamos, son originarios de IVA. Es decir, el emisor tiene que registrarlos en el impuesto al valor agregado. Y están obligados, tanto la factura como los tickets factura, a tener una numeración de 12 dígitos. 4 para el punto de venta y 8 para el número en sí mismo. ¿Lo conoce ese tema? Yo lo doy esto en tercer año porque entiendo que esto un alumno de tercer año lo conoce. Y si no lo conoce, bueno, lo vamos a explicar un poquito acá. Por ahí en alguna materia se olvidaron de dárselo, porque ya están en tercer año. Tercer año de ciencia económica. ¿Lo explico a todo esto? ¿O no hace falta? No. ¿Saben cómo es el tema del IVA, no? ¿Saben lo que son los comprobantes A, B, C? Sí. No pregunto en serio, si no saben, los explicamos. ¿Saben las condiciones de IVA? ¿Vieron que recién poníamos responsable, exento? ¿Lo explico eso? ¿O no? ¿No hace falta? Díganme. ¿O lo explico? No, bueno. Entonces, a ver, encuadrémonos un poquito. En el respecto del impuesto al valor agregado, todos aquellos que intervienen agregando valor, en principio tienen la categoría de responsable inscrito, ¿no? Excepto el último de la cadena de valor, que es el que recibe el bien y ya no lo vende más. No lo revende ni lo transforma, simplemente lo consume. Entonces ese se llama consumidor final. Mientras se van vendiendo productos en los distintos eslabones de la cadena, uno al otro le hace comprobantes clase A, ¿no? Pero cuando se le vende, cuando el último le vende al consumidor final, le hace comprobante clase B, ¿no? Uno como consumidor final recibe siempre comprobantes B. Los otros, entre ellos, el fabricante al distribuidor, el distribuidor al mayorista, el mayorista al minorista, se van haciendo todos comprobantes A, porque son todos responsables inscritos. Bien. Entonces los A y los B tienen numeración separada. Hay empresas que hacen A y B a la vez. Por ejemplo, esta empresa vende insumos agropecuarios y le puede vender a un consumidor final. Va alguien a comprar, qué sé yo, fertilizante para las plantas que tiene en la casa, para las plantas que tienen las macetas en la casa. Deme 2 kilos de urea. Bueno, es consumidor final. Ahora, si va y le vende a un revendedor, ahí le tiene que hacer una factura al revendedor. O si le vende a un productor agropecuario, que el productor agropecuario
lo va a usar a eso para fabricar algo. ¿Sería? No es que el productor agropecuario consume sí, pero no es el último eslabón de la cadena. El último eslabón de la cadena será el que compra para consumir la soja, ya mucho más adelante en el proceso económico. Entonces, bueno, esta empresa en general hace comprobantes A, pero puede hacer un B. ¿A quién? A un consumidor final que venga. O puede hacer un B también a quién. Si viene el vivero garden, un pequeño vivero, que consume semillas, por ejemplo, o un fertilizante, o un insecticida, pero es un monotributista. Está encuadrado en la AFIP dentro del régimen simplificado. Al ser monotributista no liquida IVA. No es que esté exento de IVA. No liquida IVA porque es un pequeño comercio. Entonces entra en una categoría que se llama monotributista, donde no tiene que hacer declaraciones juradas de IVA. Paga un monto, por su categoría de monotributo, paga un monto fijo, dependiendo en la escala que esté. Hay monotributistas que según el monto de venta pagan más o pagan menos, pero no liquidan IVA. Bueno, ese vivero es un monotributista, un pequeño vivero. Le conviene ser monotributista a lo mejor en vez de inscribirse en IVA. A ese monotributista, ¿qué le va a hacer? ¿Un comprobante A o B? B. Y si viene este otro, que es la Escuela de Agronomía, una escuela que a su vez tiene, como una escuela especializada, tiene un lote ahí donde los alumnos aprenden cuestiones propias que se enseñan en esa escuela. Entonces ahí siembran y todo. Entonces compran también insumos. Es una escuela. Es exento. ¿Por qué? Porque en la Argentina están exentos de IVA, todo lo que sea educación está exento. No tiene que tributar IVA. Está exento la educación, está exento la salud. Hay muchas cosas, hay unas cuantas cosas exentas. Está exento el pan, por ejemplo, está exento el agua. Está exento el deporte, los libros, las revistas, la producción artística. Hay unas cuantas cosas que no están gravadas por IVA. La educación, entonces, al estar exenta, esta escuela está exenta. Va y compra algún producto y hay que hacerle un comprobante que A o B. B. Solamente se hace A cuando son responsables inscritos. Bien. Ahora, cuidado. Cuando nosotros compremos, nosotros que somos esta empresa que se llama, el nombre que le pongan acá le pueden poner el nombre que quieren. El Trébol le hemos llamado nosotros, pero ustedes lo adaptan para otra empresa y le ponen otro nombre. El Trébol, que es esta empresa que lleva este software, cuando compra, si le compra a un responsable inscripto, a ver cuáles son sus proveedores. Monsanto, Nidera, bueno, obviamente son responsables inscriptos, son grandes empresas. ¿Qué comprobante recibirá? A. Si le compra a este monotributista, o mejor dicho, vamos a este.
el pobre contador Juan José Luis Pérez, que es un monotributista. Viene el contador todos los meses, le hace la factura. ¿Qué comprobante le hará el contador Pérez? C. O sea, que un responsable de inscripto, cuando emite A o B. Ahora, un monotributista emite C, únicamente C, no hace ni A ni B. Un exento, ¿qué emite? Supongamos que el vivero Garden vende una planta. ¿Qué comprobante emite? A o B. ¿Un monotributista? ¿O un exento? No, un monotributista. ¿Qué emite? C. Bueno, pero vamos al ejemplo de un exento. A eso iba. La escuela de agronomía. Ahí está. La escuela de agronomía. Cobra la cuota social o la cuota educativa a los alumnos. Pongamos que la escuela cobra. ¿Qué emite ahí? ¿Un comprobante qué? ¿A o B? C. Un exento también emite C. Monotributista y exento emiten C. Y el consumidor final, si un consumidor final vende, ¿qué comprobante emite? No puede vender. El consumidor final, ¿cómo va a vender? Eso es mentira que el consumidor final. El consumidor final no emite comprobante. Bueno, entonces, nosotros tenemos que armar esto de manera tal que sepamos según esta tablita que está acá, cuándo es un comprobante propio y cuándo no es propio. Y en cada una de esas dos circunstancias sepamos si es originario de IVA o no, porque los comprobantes que no son originarios de IVA, por ejemplo los recibos o los remitos, bueno, acá no tenemos remitos, pero podría ser también que agreguemos remitos, u órdenes de compra, notas de venta, nota de pedido, presupuesto, comprobantes que no generan IVA, porque no implican una compra-venta, ni una devolución. O es un pago, o es simplemente un comprobante para otro tipo de por ejemplo, una orden de compra, que es pedirle algo a un proveedor. Un presupuesto, no implican venta. Todos esos comprobantes que no son ni A, ni B, ni C, porque no originan IVA o no, o en el caso de los C, no implican, digamos, la operación, no es la operación primaria de compra y venta, esos comprobantes van con X. X, y que hay una leyenda que figura abajo, que dice, no válido como factura. Bueno, entonces, en base a esas reglas, nosotros tenemos que hacer que nuestro software funcione. Estas columnas que están acá van a servir para determinar si se debita en la cuenta corriente o se acredita. Transacciones, debe o haber. Una factura de venta va en un sentido, una nota de crédito de venta va en el sentido contrario.
Una factura de compra se acredita, una devolución de compra, una nota de crédito de compra, se debita. Un recibo por cobro se acredita, porque nos están pagando. Bueno, y así vean cada uno de los casos. Esto ya está cargado. Y en detalle nos indica si tiene detalle o no. ¿Vieron recién cuando hicimos un recibo por cobro que nos apareció esto que estamos haciendo acá? Bueno, porque no va a detalle, porque simplemente no hay detalle de artículos. Entonces eso se determina en función a esta columna. Detalle sí o no. Entonces, nos aparece, en base a todas esas reglas que estuvimos mencionando, nos aparece la clase del comprobante. Esta es una de las fórmulas más complicadas. Esta parte de fórmulas que va acá. Nos aparece comprobante clase X, porque es un recibo. Punto de venta no hay ninguno. El número ese. Observen que acá dice número, no número A. Porque esta columna se usa para los A y para los que son números solamente, como el caso de un recibo. No hay recibos A y B. Porque no. Porque no hay, los recibos son X. Entonces, bueno, en ese caso el único número es para los X, que se pone también en la misma columna que los A. Por eso dice aquí número. Pero esta sí, ese es número para los B. El recibo no hay ni A y B, entonces lo ponemos aquí. Podríamos hacer alguna observación acá. Bueno, tenemos el monto. Grabamos. Ya está. Se nos generó la transacción 87 con todos sus datos y nos aparecieron los 2000 aquí. Acá no hay nada de grabado, ni de exento, ni de IVA, ni de total, porque es simplemente una... Cuando saquen el libro de IVA, que eso lo van a hacer en el práctico, van a tomar hasta acá. Esto no, esta es la parte donde hacen la cuenta corriente. Si nosotros queremos ver la cuenta corriente de Agronorte, elegimos acá la cuenta y accionamos este botón, registros de, y nos aparece la cuenta corriente de Agronorte, con la operación de venta y la operación de pago. Y este saldo será la suma de esto. Acuérdense que esto incluye esto, nada que no se ve. ¿Qué nos aparece acá? El saldo de Agronorte es 49.443,69, que es esta suma, que debería, si está todo funcionando bien, coincidir con el saldo que figura aquí en esta hoja para Agronorte. Es más, si nosotros queremos ver el saldo igual que mini contabilidad, al 15 de enero esto está hecho para el año 2016. Al 15 de enero del 16 nos va a aparecer para Agronorte 27.285. ¿Por qué? Vamos acá, fíjense que acá nos quedó esta fecha, vamos a poner otra vez registros de saldo al 15 de enero 27.285, porque abarca, acá hace un filtro, abarcando hasta esta fecha. Por lo tanto, esos comprobantes que hicimos hoy aquí no están. Pero esta suma coincide con el saldo. Quitemos aquí, nos aparece otra vez, vamos a transacciones, pongamos otra vez registros de,
y nos aparecen de vuelta todos estos movimientos. Esto entonces para ver los movimientos de una cuenta desde hasta incluso, ¿eh? Del 10, del 1 del 16 al 25 del 1 del 16. Acá tenemos 39, 197, 39, 197, no filtro, solamente eso. Dice movimiento desde hasta. Movimiento desde hasta. Y aquí tenemos un botón, restablecer. Con las mismas particularidades del restablecer que les expliqué en mini contabilidad. ¿Qué hacía el restablecer de mini contabilidad? Quitaba filtros, el restablecer que tenían en la hoja asientos. Quitaba filtros. Si le damos otra vez restablecer y el filtro estaba quitado, nos iba a dar un error, ¿se acuerdan? Para eso le poníamos on error resume next. Quita filtros. Para quitar el filtro, ¿qué debía hacer antes? Desproteger. Bien, entonces esto desprotege y protege. Si por alguna razón alguien estuvo tocando algo y desprotegió, van a ver que acá se protege de vuelta, porque la macro desprotege y protege. Bien. ¿Y qué otra cosa hace? Ordena. Ordena. Ordena ¿por qué debería ordenar? Por fecha y dentro de fecha por ID de transacción. Cuando hagan macros y estén trabajando con tablas, no usen las letras, por ejemplo, para ordenar, no usen la letra de la columna, usen el nombre en la referencia estructurada, el nombre de la columna, fecha, ID de transacción o lo que sea. Bueno, la macro restablecer hace más o menos lo mismo que la restablecer en mini contabilidad. Si uno tiene registros de, filtra, que sería como un mayor, restablecer, saca el filtro. Lo mismo ocurre en detalle. Por ejemplo, queremos ver los registros de acá por artículo. Los registros de urea kilogramo. Solamente los movimientos que figuraron aquí en el detalle, pero de ese artículo únicamente. Por supuesto que la cantidad esta, que será la suma de estas cantidades, va a indicar el saldo, o la existencia, mejor dicho, de este artículo. Urea, 1083. Si nosotros aquí en artículos queremos ver la existencia al 20 de enero del 16, nos van a aparecer la existencia el 20 de enero del 16, y acá en detalle, cuando pongamos registros de, nos van a aparecer hasta el 20 de enero del 16, y la cantidad va a ser la suma del periodo S, 1105, que debe coincidir
con la existencia a esa fecha. Entonces, estos movimientos es la descomposición de la existencia hasta el 20 de enero. O sea, usamos el mismo concepto que usamos en mini contabilidad, que usamos aquí en transacciones o en detalle. En transacciones lo usamos para las cuentas y en detalle lo usamos para los artículos. Esta fecha, o acá, en el caso de las transacciones, la ponemos como fórmula, porque generalmente uno cuando coloca fechas acá, es la misma fecha que va a usar acá. O sea, la misma fecha que uno coloca en cuentas, si quiere trabajar con un determinado periodo, para no tener que escribirla de vuelta en transacciones, pues generalmente uno acota, cuando acota periodos, lo acota tanto acá como acá. Y si uno trabaja con fechas aquí en artículos, seguramente va a ser la misma fecha que va a querer trabajar acá en detalle. Entonces, para evitar escribirlo dos veces, en transacciones y en detalle directamente la ponemos como fórmula, por eso está en celeste, que la tome de las otras hojas, para evitar tener que ingresar la misma fecha o el mismo periodo que normalmente es igual en esos pares de hojas. ¿Alguna pregunta? Estos váyanlo haciendo, porque dentro de 2 semanas, nosotros vamos a ver mini gestión hoy y la clase que viene. Y dentro de 2 semanas vamos a empezar con base de datos, donde ya no vamos a usar Excel, vamos a usar Access. Y el primer ejemplo que les voy a dar es mini gestión hecho con Access, que ya es otro tipo de herramienta, es un gestor de base de datos. Access ustedes no saben, entonces les voy a enseñar Access partiendo del ejemplo de mini gestión. Primero les voy a explicar cómo hacer el mini gestión con Access y después les voy a explicar cómo hacer un software para administrar un estudio contable con Access. Pero no para administrar para la administración, digamos, las cuentas corrientes, no, para administrar en cuanto a registración de los clientes que tienen, los trabajos para los cuales están contratados por cada uno de los clientes. Este cliente nos contrató para hacer impuestos, este para hacer costo. Cada una de las personas que trabajan en el estudio, qué tareas van haciendo para qué cliente, van registrando todo. Es un software más bien operativo del estudio. Entonces les va a servir para ver cada persona cuánto trabajó para cada cliente y a cada cliente cuántas horas de trabajo tuvo, incluso los compromisos que tenemos con los clientes, los vencimientos. Es una gestión operativa para estudios contables. Eso lo vamos a hacer también con Access. Pero primero, para explicarles a Access, voy a usar un ejemplo que ustedes conocen, que es este mismo. Esto mismo lo vamos a hacer con Access. O sea que, más allá de tener que resolverlo primero con Excel, también es bueno que lo empiecen a ver, porque después cuando explique Access, ustedes tienen que tener entendido esto. No por el hecho de la Excel, sino por el hecho de entender qué es el mini gestión.
¿Alguna pregunta? ¿Te va a generar la factura en blanco en transacciones? Sí. No te va a generar, no te va a mostrar ningún detalle. Te va a cargar una factura B acá con toda esta parte sin nada. Con todo en cero, digamos. No. Ah, sí, te va a generar un número más. Porque es un comprobante que vos emitiste, nada que no tiene nada. Completemos un par de cositas acá en detalle. Este es monto, esto es muy simple, precio por cantidad. Acuérdense que este es precio neto de bonificaciones. Acá tenemos restablecer también. Acá cuando ponemos un registro de, vamos a poner otro, a ver, FASTAC. FASTAC es un insecticida. Bueno, existencia hasta el 20 hasta, porque acá tenemos una fecha puesta. Sí, esta fecha está acá. Claro, la que ponen en cuenta queda en transacciones, la que ponen en artículo queda en detalle. Por eso le expliqué, como nosotros acá acotamos, por alguna razón, acotamos la fecha de trabajo hasta el 20 de enero, entonces acá en detalle siempre nos va a aparecer esto. Cantidad y monto. Cantidad es la suma de esto, monto es la suma de esto. Acá van a ver algo que desde el punto de vista estrictamente informático, en principio está mal, que es una redundancia. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos en gestión informatizada, cuando profundicemos algunas cosas, vamos a ver que esto, en principio, es una redundancia. ¿Por qué? Porque se dice, cuando uno arma estructuras de datos, no debe repetir. Si acá tenemos transacciones y acá tenemos la fecha de la transacción, ¿por qué la vamos a poner acá? Dicho de otra forma, a ver, acá en la transacción, acá tenemos indicado cuál es el ID de la cuenta. No tiene sentido colocar, o sea, estaría mal colocar el nombre, el domicilio, la quit, todo esto, porque todo eso ya está en la tabla de cuentas. ¿Por qué lo vamos a poner acá? Si en algún momento queremos emitir algún informe, alguna planilla, algo, donde figure el nombre y figure la quit, por ejemplo, el libro de IVA, con un buscar B lo tomamos y lo armamos, pero no lo coloquemos acá, porque eso sería redundar. El redundar, aparte de hacer más anchas las planillas, complica visualmente, siempre hay que evitarlo, puede dar lugar a algún error. Se coloca lo mínimo, por eso uno trabaja en computación, trabaja con los ID, con los códigos. Entonces acá estamos poniendo ID de comprobante, no estamos poniendo el nombre del comprobante. Si en algún momento lo necesitamos,
en Excel lo haremos con buscar B, en Access ya vamos a ver cómo lo hacemos. El ID de cuenta, nada más. Acá, en el ID de artículo, ¿para qué vamos a poner el nombre del artículo acá? Sería redundar. Acá el ID de transacción, pero hay una excepción, que es esto. Esto no haría falta en realidad, porque al tener el ID de transacción, uno dice, bueno, ¿para qué vamos a agregarle cosas a la planilla si la fecha ya está en la transacción? Es una repetición. La fecha que figura acá de la transacción 53 está acá, el 20 de enero. ¿Por qué la ponemos acá? Bueno, acá se pone por una cuestión de que no se puede evitar ponerla, porque cuando hacen este filtro, este es un filtro avanzado, que está por acá, o en algún lugar está, según donde lo quieran poner. Este filtro avanzado tiene que filtrar en función a esto. Y si tiene que filtrar en función a esto, lo tiene que tener en la misma hoja. Como es un filtro avanzado, y necesariamente, fíjense que acá filtra, ¿por qué? Por el ID del artículo, y filtra por fecha, en base a esto, para que no aparezcan los movimientos posteriores al 20 de enero. Entonces, necesariamente, la columna del filtro avanzado tiene que estar acá. Por eso acá hay un buscar B, por eso está en celeste, para que no escriban, porque esto en realidad es una fórmula que la trae, pero la trae simplemente para que nos sirva para el filtro, pero en realidad no debería figurar esto. Si no fuera por esa razón, no debería figurar aquí. Por eso acá no está en el nombre del artículo, por ejemplo, ni muchas otras cosas que están en otras hojas. Bueno, la fecha está en otra hoja. Excepcionalmente, les aclaro eso, la tuvimos que traer acá para poder hacer el filtro avanzado este. En cambio acá, este filtro, que es un filtro avanzado también, tiene en cuenta esto, el ID de la cuenta, y tiene en cuenta, ¿qué otra cosa? La fecha, pero la fecha ya está. Ya es propia de la transacción. Volvamos acá, a esta primera hojita que se llama tablas. Este es el principal contenido. Esta tabla es el principal contenido de esta hoja que se llama tabla. Sin embargo, hay acá otro grupito de celdas. Fíjense que ni siquiera tiene color de fórmula esta, tiene el color de etiqueta. Porque esto generalmente no se cambia. Es el nombre de la empresa, el domicilio, actividad, la quit de la empresa nuestra, digamos. Y acá le pusimos esto. La versión de la cátedra, la 1.31, es porque nosotros esto lo vamos mejorando. Entonces sacamos versiones. No es lo mismo la versión esta que la del año pasado. Acá ustedes escriban su nombre y su versión. Empiecen con la 0 y pico. Se supone que la versión 1 es la primera que anda. Las otras son todas versiones beta, versiones de prueba. 0.80, 0.70, 0.10. El día que les ande, bueno, esta es la 1.00. Las demás son mejores. Entonces van cambiando acá. Pero estos parámetros se cambian a veces, digamos. Esta versión de la cátedra no se cambia, por ejemplo. Eso aparece
cuando lo abren, son datos que van a aparecer ahí va a aparecer el nombre de ustedes, la versión y todo lo demás. Cómo se hace eso ya les voy a explicar. Pero bueno, esa parte está en esta tablita. Después hay un par de tablas más donde están los tipos de cuentas, que son los que se usan con la validación aquí. Y están acá en tablas también, están los grupos de artículos, que son los que se usan en la validación de la hoja de artículos. Traten de hacer, hay una forma de hacer que cuando uno despliegue aquí, solamente le aparezcan, o aquí, solamente le aparezcan los valores útiles. Y no le aparezca semillas, insecticidas varios y todo lo que está en blanco. Observen que las cuentas a lo mejor podría aparecer toda esta parte que está en blanco acá, pero aparecen solamente de la primera a la última. Bueno, hay una trampita ahí para hacer en la validación para que aparezcan solamente, porque en realidad estas tablas son más largas. Acá usamos el método, ¿se acuerdan que cuando en mini contabilidad siempre tienen harto, ustedes tres? O ustedes tres. Todo el tiempo, con el celular o hablando entre ustedes. No sé para qué viene. Si no es necesario venir acá el teórico. O sea, les puede servir, qué sé yo, porque por ahí escuchan algo que digo y les sirve. Pero la asistencia es relativamente poco relevante acá. Puede servir también, pero si no, son 2 horas que podrían estar estudiando. O no. Pero a mí, la verdad es que cuando hay alumnos así me distraigo. O me distraen. Están hablando. O así con el celular. Yo recién miraba y pensé que me estarán grabando. Bueno. Las validaciones, entonces, tengan en cuenta eso. Traten de hacerlas así. Van a encontrar todos los formatos condicionales están puestos los nombres también. Los nombres de los rangos de celdas están puestos. De por sí ya saben ustedes que las tablas tienen nombre. Bueno, los nombres de las tablas ya están puestos. Y a su vez hay nombres de rangos. Por ejemplo, esto es una validación hecha sobre un rango que se llama administrador de nombres. Acá hay un rango que se llama ID-CTA, que es igual a CTA, corchete, ID-CTA. O sea, nunca acá, cuando trabajen con referencia de estructura, nunca acá pongan referencia de celda, pongan referencia de columna.
¿qué son estas cosas? Que son artículos, o están dentro de la tabla artículos. Bueno, pero no son artículos. Lo que ocurre es que son conceptos que van dentro del detalle de comprobante. Por ejemplo, si nosotros a un cliente que se demora en pagarnos, le queremos cobrar, o sea, tenía que pagarnos a los 30 días y viene a los 4 meses. Le decimos, bueno, mira, en vez de tanto que nos debe, por tales facturas tenemos que cobrar un poquito más por interés. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el interés, por la inflación, por lo que sea. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tipo de comprobante le haremos? Una nota de débito. ¿Qué diferencia hay entre factura y nota de débito? ¿Cómo? Sí. A ver, nota de débito, factura, nota de crédito. La factura es para vender bienes o servicios. La factura es el comprobante que incluye los bienes de cambio con que la empresa opera. Puede incluir también alguna otra cosa que no sea un bien de cambio. Por ejemplo, un flete. Si nosotros vendemos y lo enviamos, el flete lo podemos poner dentro de la misma factura. O sea que puede incluir bienes de cambio y puede incluir algún servicio o alguna de estas cosas que está acá, algún gasto que le estamos cobrando al cliente. La factura puede incluir todo esto. Una nota de débito, desde el punto de vista impositivo, es igual que la factura. Desde el punto de vista comercial, tiene alguna diferencia. La nota de débito, generalmente incluye este tipo de cosas, pero no incluye bienes de cambio. O sea, la factura puede incluir lo que sea. Si uno quiere meter un flete, quiere meter un interés dentro de la factura, lo pone. Ahora, las notas de débito son cuando uno está vendiéndole, digamos, en realidad está vendiendo algo o está haciendo algo que el cliente nos tiene que pagar, pero que no son bienes de cambio. Esa es la nota de débito. Entonces, por un interés sería una nota de débito, no una factura. Si va un interés solo o va un flete solo. Ahora, si uno el flete lo hace dentro del mismo día, dice, bueno, acá está lo que le vamos a mandar a este cliente y agreguémosle el flete, lo agrega en la misma factura, pero aquí le va a hacer una nota de débito separada. Se puede hacer, pero no tiene sentido. La nota de crédito, como todos sabemos, es el comprobante al revés. ¿Es al revés que cuál? ¿Que la nota de débito o que la factura? Que la factura, sí señor. Porque la nota de crédito, al igual que la factura, puede incluir todo. Uno puede, con una nota de débito, puede recibir una devolución de mercadería o puede ser una nota de crédito por un descuento, por ejemplo. Porque vino el cliente y pagó antes. Si hacemos un descuento, una nota de crédito. El descuento no es un bien de cambio. Entonces, la nota de crédito y la factura son lo mismo, pero al revés. La nota de débito es como una factura cuando no hay bienes de cambio. ¿Se entiende? Bueno. Estos conceptos que están acá generalmente van a ir en nota de débito, puede estar también en una factura, y lógicamente en una nota de crédito.
Hay un caso muy particular que lo puse a propósito acá, que el de los cheques devueltos, lo van a ver con tasa de IVA 0. A ver, yo esto lo hice, a este mini gestión, lo hice, creo que el año, no me acuerdo cuándo, año 2011 por ahí, o 2010. Se lo hice a un amigo. Un amigo mío que puso un negocio de venta de ropa en el centro y me dice, che, ¿por qué no me vende o me regala un software para llevar la gestión del negocio? Y bueno, vender no te voy a vender, te voy a regalar un software, pero le digo, pero un software, no tenía empleado, trabajaba un poquito él, un poquito la señora. Va a ser para complicarlo. Si le hago, porque es un negocio muy chiquito, muy sencillo, digo, te voy a hacer una planilla de cálculo, a ver si te lo puedo armar con una planilla de cálculo, que te va a ser más simple. Y aparte él sabía manejar el Excel. Te voy a decir, si te hago con una Excel, te hago algo para llevar la existencia, para llevar las cuentas corrientes de alguno que le comprara ropa en cuenta corriente, y bueno, para liquidar el IVA. Bueno, le hice algo más o menos como este, o este mismo, una versión un poquito más inicial. Entonces agarré, lo tomé, después le hice algunas reformas y lo usé para la cátedra. Y bueno, después se lo he regalado a algunos otros, a algunos cuantos, o bien los alumnos que han pasado por la materia lo han usado para alguien, o lo han regalado. Esto es libre. Pero funciona. Entonces, dentro de los usos que uno le ha ido dando, ya sea regalándolo, o que por ahí los alumnos le han ido dando, por ahí un día surgió esta inquietud. Por eso la dejé como ejemplo. El de los cheques devueltos. ¿Qué? ¿Vendemos cheques devueltos? No. ¿Cómo es el asunto de los cheques devueltos con tasa de IVA 0? Bueno, eso se produce en la siguiente circunstancia. Cuando viene un cliente nos paga con un cheque. Nosotros ese cheque vamos y lo queremos cobrar. Nosotros cuando vino el cheque, vino el cliente, nos pagó con el cheque, que le hicimos un recibo. Nosotros vamos al banco, lo queremos cobrar, por ejemplo. Resulta que el cheque, por alguna razón, rebota, porque no tiene fondos, porque está mal hecho, lo que sea. Cuando nosotros lo cobramos al cliente ese, le hicimos en la cuenta corriente de él figuró un crédito, una acreditación. Cheque de 1.000 pesos, quedó 1.000 pesos acreditados. ¿Qué hacemos con ese cheque? Se lo tenemos que dar al cliente, decirle, mira, el cheque este no sirve. Se lo entregamos. ¿Qué le hacemos? ¿Qué comprobante le hacemos acompañando al cheque? Porque le tenemos que hacer un comprobante para la cuenta corriente. ¿Qué comprobante le hacemos? Una nota de débito. En esa nota de débito figura el cheque devuelto, número tanto. ¿Tiene IVA? No. Así como la cobranza. En la cobranza no hay IVA. Esto sería una contracobranza. Por lo tanto, un cheque devuelto, que sería la cancelación de una cobranza, la devolución de una cobranza, va con IVA 0. Lo puse acá a propósito para tener un caso con IVA 0. ¿Se entiende? El cheque devuelto, entonces, se hace una nota de débito
O si quieren se agrega en una factura, también se puede poner. En una factura que venda mercadería para ese mismo cliente. Bueno, hasta acá llegamos la primera clase, la clase el miércoles que viene, seguimos.